Todos ustedes, queridos amigos, hoy ¿qué? Jueves 16. Bienvenidos a este canal de YouTube Delta de la Cruz. Por ahí no se les olvide darnos un like, acá abajo la campanita, píquenle, píquenle. Pues a punto de comenzar la mañanera. Saludos desde acá en Puebla. A iniciar la mañanera. Buenos días. Ánimo. Estuvo bien la cepillada. Vamos a hablar más tarde de eso, pero ahora queremos informar sobre el avance que se ha tenido en el rescate de la industria petrolera. Es muy importante. Aquí se ha solicitado que se informe sobre cómo hemos avanzado en rescatar la industria petrolera que estaba en franca decadencia porque querían destruirla. Lo lograron hasta cierto punto en la petroquímica. Teníamos una industria petroquímica de las mejores del mundo y se esmeraron en destruir la industria petroquímica. Y lo mismo en el caso de las refinerías. Nada más es cosa de pensar que en 40 años no se construyó una nueva refinería. Y esto coincide con todo el periodo neoliberal, porque se apostó a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas en el extranjero. Nos dejaron las 6 refinerías que se construyeron en toda la historia en una situación lamentable. Ya estaban incluso vendiendo partes, plantas al interior de las refinerías. Y en producción petrolera lo mismo. Fue una infamia el engañar de que con la llamada reforma energética iba a llegar la inversión extranjera a raudales y que se iba a producir mucho petróleo, se iba a extraer mucho petróleo. Hacían cálculos de que con esa reforma íbamos a tener una extracción de petróleo de alrededor de 3 millones de barriles diarios. ¿Qué sucedió? Se dieron los contratos a las empresas nacionales, sobre todo extranjeras, 110 contratos para explorar y explotar el petróleo con sistemas de utilidad compartida, y de esos 110 contratos, solo 3 se están llevando a la práctica, se están ejecutando.
y de 3 millones de barriles, la producción que aportan estas empresas no pasa de 50,000 barriles. Afortunadamente, se decidió desde el primer año de explorar, se encontraron nuevos yacimientos, cambió completamente la política de producción de Pemex. En vez de invertir en exploración, en perforación de pozos en el norte, en las aguas profundas, donde no hay petróleo o cuesta mucho extraerlo, decidimos orientar toda la inversión al sureste para extraer petróleo en tierra y en aguas someras, y esto nos funcionó porque tenemos reservas suficientes y logramos evitar la caída en la producción de petróleo. Si no hubiésemos intervenido como lo hicimos, estaríamos importando petróleo crudo. De ese tamaño fue la actitud irresponsable de quienes manejaron durante el periodo neoliberal la política petrolera. Entonces, sí es muy importante que ustedes conozcan todo lo que se está haciendo y que el pueblo de México sepa que se está rescatando la industria petrolera. Esto es parte de lo que nos inspira, es el decreto expropiatorio original que emitió el general Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938. Por eso nos vamos a congregar este sábado, pasado mañana, para recordar esta fecha histórica. Hago la invitación a todos los que quieran asistir. Vamos a reunirnos en el Zócalo el sábado a las 5 de la tarde. Los invito para reafirmar nuestros principios de independencia y soberanía en lo relacionado con la industria eléctrica y con la industria petrolera. Entonces, van a exponer a ustedes lo que estamos haciendo en esta materia, tanto la secretaria de Energía, Rocío Nale, como el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, y posteriormente ya abrimos para preguntas y respuestas. Adelante. Buenos días. Con su permiso, señor presidente, vamos a hacer un reporte de los proyectos y rehabilitaciones en las refinerías en México. En el Sistema Nacional de Refinación de Pemex existen 7 refinerías ubicadas en Ciudad Madero, Tamaulipas, en Cadereyta, Salamanca, Tula, Minatitlán, Salina Cruz y una en Estados Unidos que es en Deer Park. Desde el inicio de este gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos instruyó a Pemex y a la Secretaría de Energía a activar un programa emergente de rehabilitación de las 6 refinerías en México, derivada de las condiciones críticas en que se encontraba por falta de mantenimiento adecuado y una nula inversión en sus instalaciones. Es así que desde el 2019 se inició con un programa de rehabilitación en las 6 refinerías. Se hicieron mantenimientos menores
que son cambios de bombas, válvulas, compresores, cambiadores de calor, limpieza de equipos para retirar hidrocarburos y reparaciones mayores, como son equipos críticos en reactores, cambios de tuberías, recipientes de presión, internos de ingeniería conceptual, etcétera. Esto es aparte del mantenimiento normal y de la operación de las propias refinerías. En el 2019 se hicieron 84 intervenciones directas, en el 2020 51 de intervención mayor y 115 menor. En el 2021 fueron 137 intervenciones de rehabilitación de las 6 refinerías, 32 dentro del rango mayor y 105 del tipo menor. En el 2022 fueron 104 intervenciones, de las cuales 14 fueron mayores y 90 menores, como se muestra aquí en cada refinería. Ahora en el 2023, la siguiente tabla, se tienen contempladas 39 reparaciones mayores y 186 menores, que son un total de 225 acciones de rehabilitación que entran como inversión directa independientemente de la operación. Para estas acciones, la inversión es de 62,898 millones de pesos. Esta es una cifra histórica para rehabilitar y volver a poner en condiciones óptimas las refinerías de México. Tal como se muestra en esta tabla, sí se han invertido año por año en las 6 refinerías. En este año se tiene contemplado, ya se ejerció 1,310 millones y para el resto del año son 14,813 millones. Con esto se ha logrado que la producción aumente de 35% que encontramos en diciembre del 2018, ahora estamos al 72%. Cuando se inició esta administración solo estaban trabajando 2 refinerías completamente, Cadereyta y Salamanca. Salina Cruz estaba fuera de operación por un incendio ocurrido. Tula estaba sin condiciones operativas porque bombas, tuberías y válvulas principalmente estaban fuera de especificación por emplazamiento de seguridad. Madero tenía casi 1 año y medio sin operar por daño en unas tuberías, sobre todo en una llamada línea transfer. Minatitlán estaba fuera la planta combinada Maya, también por un incendio que había ocurrido. Para abril del 2019 ya teníamos nosotros operando las 6 refinerías, incluso Tula y Minatitlán, con un tren de refinación. Aquí se muestra en dónde se ha aplicado cada recurso en cada refinería año por año. Al 2022 se habían ejercido 46,775 millones, independientemente de los 600 millones de dólares que se invirtieron para la adquisición de las acciones de Deer Park. De esta manera se ha invertido poco a poco y se ha iniciado la recuperación del proceso. El día de hoy se tiene un proceso de 922,000 barriles por día, equivalente a un 76%. El compromiso es procesar este año 1,200,000 barriles por parte del Sistema Nacional de Refinación, de tal manera que sumando la producción de Deer Park más la entrada en operación de la refinería Olmeca, pues se llegará a la autosuficiencia para el 2024. Pero voy a hablarles de los proyectos de la planta de coquización de Tula. La planta coquizadora en Tula inició su construcción en el sexenio pasado, pero se interrumpió y quedó abandonado dicho proyecto. Este gobierno tuvo que tomar la decisión de retomar el proyecto, ya que se había invertido anteriormente 1,600 millones de dólares. Además de esta planta, es necesario para eliminar el combustóleo de las 2 refinerías, tanto de Tula como Salamanca, le van a dar servicio a estas 2 refinerías esta planta coquizadora.
El costo será de 2.800 millones de dólares. Este proyecto también incluye la construcción de 5 plantas de servicio nuevas, la planta de aminas, de aguas amargas, 2 hidrodesulfuradoras, una planta de hidrógeno y 2 subestaciones eléctricas y una torre de enfriamiento. A la fecha se tiene un avance del 88% en la construcción de la planta coquizadora y las demás plantas de proceso ya tienen la cimentación, ya están fabricados los racks de integración, ya se tiene la ingeniería de detalle en un 78%, ya se colocaron en diferentes partes del mundo y de México la fabricación de equipos críticos. También ya están construidos los 2 edificios de las 2 nuevas subestaciones y para noviembre del 2023 debe concluir la construcción de la planta coquizadora para empezar la recirculación del proceso y las demás plantas de servicio van a seguir en construcción. Lo siguiente es Salina Cruz. También aquí tenemos un proyecto. Esta es una imagen de la refinería. Donde están los bloques amarillos son las plantas nuevas que se están haciendo, las plantas coquizadora y las plantas de servicio. Donde están los bloques verdes son servicios auxiliares y la parte naranja son reconfiguraciones que se están haciendo a las plantas para que puedan procesar mayor volumen. Esta refinería también produce combustóleo y aquí también se tomó la decisión de hacer el proyecto para eliminarlos. Se iniciaron los trabajos en agosto del 2022 y a la fecha ya se cuenta con las pilas de cimentación profunda de las 5 plantas de proceso y de las 2 subestaciones. Los equipos críticos ya se han colocado para su fabricación y la ingeniería básica ya está en total desarrollo. Para agosto del 2024 deberá terminarse la etapa constructiva. Actualmente hay 2.798 trabajadores en este proyecto. El costo de inversión es de 3.100 millones de dólares. En la siguiente tabla vamos a ver cuál es la ventaja de hacer estos 2 proyectos, tanto el de Tula como el de Salina Cruz. Actualmente la capacidad para producir gasolina en Tula es de 87,000 barriles de gasolina. Con la planta coquizadora se va a obtener 129,000 barriles. Tiene un aumento del 75% de obtención porque se elimina el combustóleo, que es la materia pesada de la refinería, y se va a procesar para formar diésel y gasolina. Y el de Salina Cruz igual, de 88,000 barriles de gasolina, vamos a pasar a producir 127,000 barriles y esto pues nos va a dar un aumento del 48%, para que en su totalidad aumentemos a 159,000 barriles de diésel y 256,000 barriles de gasolina, lo que nos da una ventaja del 60% de esas 2 refinerías. Y son pues ultrabajo azufre. En la refinería Olmeca de Dos Bocas, este es un proyecto de construcción, como todos sabemos. Este proyecto inició su construcción en junio del 2019. La construcción de una refinería con 18 plantas de proceso, 90 tanques de almacenamiento, talleres, almacenes, edificios administrativos, laboratorios, cuartos de control, obras externas como gasoductos, acueductos, terminal de reparto, monoboyas, libramiento, entre otras cosas. Terminó la etapa constructiva el 1 de julio del 2022 y actualmente se encuentra ya en el proceso de pruebas, arranque e integración de líneas. El costo del proyecto son 12,600 millones de dólares. Actualmente, en este momento en sitio, están laborando 35,886 trabajadores de toda la República. Tiene un contenido nacional del 72% en proveeduría y mano de obra
y ICA, Floor, Samsung y Techin son las empresas encargadas de los paquetes de construcción. Esta obra ha tenido más de 240,000 empleos directos e indirectos en el país. Va a procesar 340,000 barriles por día y se va a obtener 170,000 barriles de gasolina y 120,000 barriles de diésel ultrabajo azufre por día. El programa es que en julio inicie el arranque del primer tren de refinación. Pasan 3 meses para estabilizar ese tren y en septiembre entraría el segundo tren para estabilizar los otros 3 meses. Y para mostrar pues algunos avances, tenemos un video sobre estas grandes obras que ha autorizado el presidente de la República. El crecimiento del país depende de energía confiable, por lo que la autosuficiencia energética es prioridad del Gobierno de México. La dependencia de recursos energéticos del exterior representa vulnerabilidad ante la volatilidad internacional, poniendo en riesgo el desarrollo de la nación. Los gobiernos anteriores limitaron la inversión de capital para el mantenimiento y modernización de las refinerías, reduciendo su capacidad para producir combustibles de alto valor. Esta falta de inversión al Sistema Nacional de Refinación durante administraciones pasadas ocasionó la caída por debajo del 40% de su capacidad productiva, aumentando drásticamente las importaciones de hidrocarburos. La estrategia impulsada por esta administración asegura el desarrollo equilibrado y el acceso a la energía, convirtiendo a México en autosuficiente. Alcanzar la soberanía en combustibles se traduce en el procesamiento de 1.540.000 barriles por día de petróleo crudo para producir gasolina y diésel dentro del territorio nacional, en las 7 refinerías que componen el Sistema Nacional de Refinación. Además, la producción de Deer Park, que contribuirá con el procesamiento de 340,000 barriles por día. Las 3 vertientes de la estrategia que permiten alcanzar la autosuficiencia energética son: 1. Rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, considerando el mantenimiento de plantas de proceso, tanques de almacenamiento y componentes de servicios auxiliares, alcanzando una producción de 1.200.000 barriles diarios. 2. Aprovechamiento de residuales en las refinerías de Tula y Salina Cruz. El aprovechamiento de residuales y coquización en la refinería de Tula permitirá incrementar la producción de combustibles de mayor valor a partir de los residuales, eliminando la producción de combustóleo, generando gasolinas, diésel y gas licuado. Se espera que la refinería de Tula procese 240,000 barriles diarios de crudo y 59,000 barriles de combustóleo, proveniente de la refinería de Salamanca. De igual manera, el aprovechamiento de residuales y coquización en la refinería de Salina Cruz permitirá un incremento en la producción de gasolinas y diésel y la reducción de combustóleo, el cual es un producto de bajo valor en el mercado. Esto incrementará la producción de gasolina en 38,500 barriles diarios y 81,800 barriles de diésel ultrabajo azufre diarios. 3. Construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, que procesará 340,000 barriles de crudo al día para obtener 170,000 barriles de gasolina y 120,000 de diésel ultrabajo azufre diarios, produciendo el equivalente al 30% de las gasolinas que actualmente importamos. A partir de la implementación de esta estrategia, se ha logrado incrementar la utilización de la capacidad instalada pasando de 35% a 72% en el Sistema Nacional de Refinación. Consolidar la seguridad energética de la nación es prioridad del Gobierno de México, pues significa la creación de un nuevo panorama de producción de combustibles que contribuya al crecimiento del país.